Y os podéis creer que me ha desaparecido la leña que tenía ahí. Hoy estoy caladito de la moto. ¿Cómo puede ser? Ya como llueve, ¿eh? Tengo toda la moto en barra. ¿Cómo puede ser que se hayan llevado la leña de aquí? Eso es que no sé. Y aquí le han metido coche para llevársela. La han tenido que sacar por allí o por allí arriba. La leña. Macho, qué frío. Se han llevado la leña que tenía picada y en sentencia atado al lado de la leña. A buen día, ¿cuándo tendré gasoil? Ahora es cuando se acuerda uno del coche todo mojado. Pues se la han llevado toda la leña que tenía ahí. ¿Por dónde se la han llevado? Pues no tengo ni idea. Pero he llamado a los que a veces... Y todo, nadie sabe. Nadie sabe qué ha pasado con la leña, pero la leña ha desaparecido. Y ha sido ha tenido que ser antier. Ha tenido que ser ayer. O la han sacado por allí la leña, porque aquí coches no han entrado, solo han estado la picada el otro día mía, que estuve aquí yo aquí. ¿Cómo te explicas esto? Y el perro aquí, que la até aquí porque me robaron el gasoil de la ratona. Y se han llevado toda la leña que había aquí. ¿Cómo te lo explicas? O la han tirado para arriba y de ahí arriba la han tirado para el camino, o yo no tengo ni la más remota. Vamos, que no es que había mucha, había una picada, como un día que hice un poquito de lumbre, 4 palos faltaban, pero había un buen viaje de leña, no mucha, pero había leña. Pues ha desaparecido. Desaparecen los puntales, desaparece aquí de todo. Aquí todo el que le hace falta cacharro, herramientas, entra para acá y carga con lo que sea. Y ala, que si te ven, te dicen, es que iba a cogerlo, que no te ven. Adiós. No tengo ya por dónde han tenido que sacar la leña. O la han tirado aquí arriba y de arriba la han tirado para allá, tengo que tapar la finca ya entera y a cerrar la puerta con llave y fuera. Espérate a ver que... Conozco a uno que le gusta mucho robar leña, pasarla por ahí encima, pasar. No tiene que ser alguno que se lleva bien conmigo y ya está. Y si los coges, pues te devuelven la leña o te dice, la he cogido. Si yo la leña se la doy, si yo no la gasto, si yo he tenido leña aquí para hacer asado, para yo qué sé, para quemar, pero que se la han llevado y que nadie me dice quién ha sido. Y el gasoil del Duper que lo llené y me lo vaciaron entero. Madre que hecho. Me he quedado sin un palo. Mira lo que me han quedado aquí, los 4 palos que no valen. Cago en 10, qué desastre. Y el perro atado, vaya defensa de perro. Te tengo atado para que no me roben el gasoil y te importa una mierda a ti el gasoil. Ni la leña, no me dices quiénes son. Yo desconfío que han tenido que tirar la leña para arriba. Voy a mirar por ahí a ver si hay algún rastro. Porque esto es increíble. Chacho, qué frío, vale. Pues ahí me piden leña y se la doy, da. Pues yo tengo un montón de leña. La otra vez vino un seguidor mío y le di unos robles que los cortara. Sí. Pero una vez que la tienes cortada y traída aquí, hombre, también se hace al que me la pida, pero bueno, porque te lo pida. A mí si me piden las cosas se las doy a la gente. Han venido 2 para acá y se han liado a tirar la leña. Yo desconfío que se han liado a tirarla para allá y de ahí la han tirado al camino. Y ahí la han cargado en el coche y se la han llevado. Porque aquí no ha entrado ningún coche, ¿eh? Esto es increíble, esto es sorprendente. Es una cosa rarísima. Mirad qué bonitos planté aquí estos árboles, qué bonitos se han puesto. Mirad. Esto tengo que vallarlo ya sin falta tengo que traer a grava y vallar la finca. Esto es lo que me queda. Esto no puede ser. Y hasta latas de Nestí me tiran para aquí. Pasan por ahí otra lata de Nestí, pasan por el camino y te tiran las cosas para acá. Así que por aquí con un rifle de precisión. Voy a vallar esto ya sin falta. Eso te digo a ti, esto yo pienso que han tirado la leña aquí y de aquí la han pasado para allá. Que no es normal, pero es que esto ha sido ayer. Ayer, no yo, o sea, ha tenido que ser el día de que yo me fui a... No, pues la leña estaba ahí. Claro, ayer que era día de Navidad, que se pensaban que yo estaba... Ayer es que se pensaba la gente que yo estaba en Plasencia, yo estaba ayer aquí. Lo que pasa es que yo ayer estuve con el ganado, no me he fijado. Ni me he fijado.
Pero aquí no hay señales de tirar leña para arriba. No, que aquí herramientas, todo no puedes caer ni una. Además ha desaparecido la pala otra vez. Ha desaparecido la pala. Tuve que comprar dos, la pala que tenía que aquí ha desaparecido. Y las leñas se han llevado. Yo he llamado a los posibles que le han cogido, amigos míos que le he ofrecido a veces leña. Bueno, parece. Les he dicho, ¿habéis cogido toda la leña? No, nosotros te lo decimos a ti. Pues la leña ha volado el día de Año Nuevo. Y ya está. Aquí este chaval, corté estos robles yo, ¿no veis? Y este chaval amontonó aquí la leña, se os dio a un chaval, esta leña se la regalé yo a un chaval que vive ahí, un chaval que encima está fastidiado de la cadera, que se pegó aquí una tuba para cortar, que su hermano se partió aquí un tobillo cortando la leña. Se cayó un tronco y le partió un tobillo. Y le robaron la leña de aquí amontonada. Aquí en esto que está así pegando la leña, la roban, no sé, hay una gente que no quieren ir a campo a buscarla. Acho, pero eso no es así. A mí me la piden y sabe toda la gente que yo lo doy todo, pero ni idea. Ni idea. Ahora no se lo diga a la Miriam, pues dirá, ¿tienes todo para ahí abierto? Tengo todo abierto, he abierto muchas cosas y no me meto en fincas de nadie. A coger nada, si la leña la pide a mí, yo se la doy. Tengo que poner las tejas, que no las he puesto. Si es que tengo un montón de campos de batalla. Madre mía. Ahora me ha dicho Miriam que estas tejas aquí no las quiere ella. Que dice que tengo que poner unas tejas chiquininas más bonitas que hay, son carísimas. Cuando estoy bien cogido con cemento, tengo que lucir todo de color barro. Pues me quedé sin leña autóctono. Buen día, qué futuro. Es que es muy temprano para irse para casa, ¿eh? ¿Qué pinta un hombre como yo en casa? Pues nada. Hazte cuenta llevarse la leña. No, voy a cerrar ya esto y cerrar con llave. Tengo las llaves ahí, no voy a cerrar con llave y poner un candado allí. Pasa que como, yo que sé, aquí toda la gente me pide todo. Yo, sí, vete para allá y cógelo. Ve para allá. Estoy sospechando yo de uno que se le robó una leña también a un colega mío y ese sí se atreve él y sus amiguinos. Trabajar no se atreven, pero estas cosas sí les gusta. No, esto lo voy a fechar yo, pero eso han sido por allí. Eso lo han sacado por allá atrás. Que había, sabes que traes la picasta. Traes otro día más leña y había un montón, vamos, no mucha, pero había bastante. No hay futuro y no hay futuro. Vamos a tener que quedarnos aquí a dormir. Tengo aquí gasolina, pensando que era gasoil, tengo gasolina, tengo un montón de garrafas. Y gasoil, nada. Si es que no tengo futuro, no tengo cabeza. Ahora todo mojado, ahora me cae la invernada encima 2 o 3 días sin gasoil. Hasta que alguien me lo traiga. Esa buen día. Y aquí tengo la motosierra todavía sin. Tengo que ir a la tienda de la motosierra a ver qué pasa. Madre mía. Esto no puede ser. Que regulen que esto está acelerado a tope. El tema es que corté un palo, me cago en 10, corta esto. ¿Sabéis cómo corta esto aquello allí? Cortaba, pero bien. Me he quedado sin leña. Como para traer leña y con la puerta y todo. No, le voy a dar las llaves al muchacho y a candar la puerta ya está. Y el tío de las muletas las dejó ahí. Hay uno que vino que se emborrachó, que estaba de baja porque tenía la pierna no sé qué, y se curó y dejó las muletas ahí tiradas. Tendré que guardar por si alguna vez le hace falta a alguien. Después la gente las anda buscando, eso ya no te lo dan en la Seguridad Social está endeudada ya. Me he quedado sin muleta, digo sin leña, toma por saco. La pala desapareció, una azada nueva desapareció. Me desaparecen todas las herramientas. Pero ¿quién habrá podido entrar ahí con los perros y coger la leña que la teníais y llevarse a alguien que conoce los perros? Voy a poner unas cámaras y verás qué sorpresa nos vamos a llevar.
Solo por saber quién es. A mí la leña me la piden sábado a cualquiera. Si a mí la leña, ya ves, si tengo un montón. Pero las cosas se piden. Yo que sé quién habrá sido. Pues tan ganas de entrar a ese y preguntarle lo de la leña, la que estoy yo pensando. Porque es que ese fue a un amigo mío y le robó también toda la leña. Aquí, y pasaron por aquí, están muertos de frío en casa, son de esta gente que prefieren estar muertos de frío en casa antes de ir a cortar leña, ¿sabes? Y luego te vienen a quitar a los que tienen la leña. Cuando leña le pides a cualquiera y te la da, pues no hay leña. Son así, niñatos chulitos que, claro, se estaban ahí pasando las navidades muertos de frío en casa y ha dicho, ostras, tiene aquí el cabrero una poca leña amontonada. Que a mí me la pide y se la regalo, eso lo digo, vamos, pero rápido, o sea, le regalo, vamos, lo doy todo lo que tengo, si me lo pide. Pero es que y he llamado, bueno, le he mandado a todos los posibles amigos míos que ninguno lo ha cogido. Y si te llamamos a ti, Jesús, además que ellos tienen todos leña. Pues alguno que se pensaba que ayer estaba yo, eso sí ayer, porque ese día estaba ahí. Estoy yo con los perros el día de fin de año y estaba ahí la leña. No, la leña desapareció ayer, porque ayer estaba yo con los perros y estaba la leña. La leña desapareció ayer por la noche ha sido. La mañana cuando yo he llegado la he echado de falta, eso anoche. Madre mía, muertos de frío, que tienen que ir a quitar leña con toda la leña que hay para ahí. Vamos, a mí me la piden y se la doy. Y la pala ha desaparecido, los puntales han desaparecido, me han desaparecido hasta andamios, aquí desaparece todo, y ni nadie ni por soñación lo tiene. Y es que yo sé que gente amiga mía no toca eso, pues me lo pide, ¿eh? La gente que sea bien conmigo me pide las cosas, igual que yo las pido. Aquí desaparece, que alguien... Me cago en 10. Juraría que había bramado una vaca aquí, y así viene para acá la javileña. ¡Yey! Ostras, juraría que habrá más una vaca ahí. No, están de ahí para allá, pero que no salen de ahí, está el recinto. A ver si va a ser cara guapa que ha venido para acá, que esa no tiene ni collar y se puede largar. ¿Cómo es posible que hayan entrado? Me vaciaron la bicha entera de gasoil. Aunque eso tiene 6 litros de gasoil, yo qué sé. Y ahora coge ato el perro para que no me quiten el gasoil y me roban la leña con el perro atado ahí. Desastre total. Y dice la mira, cualquier noche te entran aquí a robar, aquí no entras, aquí tengo yo una alarma. Vamos a ver esto. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Nueva y aquí parada. Cago en 10. Eso de la leña son para aquí, son gente que todas estas tonterinas que me roban de para aquí, que no es que me las roben, que vienen a buscar por otras, devuelven. Entran, si los coge, pues he cogido aquí algunos, me dicen, me hacía falta esto, y son gente mayor que no tienen teléfono, entonces no me llaman. Que los pillas, te da, y seguro que la leña, pues así es igual. Estarían muertos de frío ayer algunos de estos que prefieren estar muertos de frío antes de ir a cortar leña. Y ha dicho, pues Jesús tiene allí leña. Jesús no dice nada si se la pedimos. Y han venido, estaba yo y se la han llevado. Vamos a meter la lima. Y te quitan todo. Toda la pala ha volado. Haya desaparecido pala, haya desaparecido de todo. Vamos a por saco. Esto es la guerra. Estoy mojadito, el coche sin gasoil, por no ir a la gasolinera. Le voy a dejar esa garrafa al muchacho que me traiga esta noche gasoil, que me haga el favor de traerme gasoil. Vamos, que me trae en cuanto se lo diga, pues que si no... Pues la leña ha volado. Y nadie sabe quién ha sido. Se habló con Tami el viejo de los 50.000 euros. Me dijo, no te fíes de nadie, hijo. Saqué 50.000 euros, los llevé para casa, los metí en el baúl, al día siguiente volaron del baúl los 50.000 euros.
Y no rebuscaron ni la casa. Fíjate lo que le hicieron al hombrito ese. Yo cuando me lo contaba el hombre decía, no vuelvo, y que me muera no toco un duro más del banco. Tenía en un baúl, puso en un sitio 50.000 euros, en el otro del baúl tenía 4.000. Y le quitaron los 50.000 euros sin rebuscar, no movieron ni las mantas del baúl. Alguien que sabía que te había sacado las perras, no sé si él sabía, el hombre sospecha bien de quién era, menuda lagarta estaba hecha. 50.000 euros que le volaron por sacarlos del banco para darse a los familiares, a los nietos, a los sobrinos, a los primos, a los que fuera. Y dice, ya no vuelvo. Dice, hasta que no me muera no vuelvo a partir nada. Ah, bueno. Esto tienen para aquí gente que se llama bien conmigo cualquiera y dice, este no está aquí. Y me han quitado la leña. Yo es que esta mañana lo he dicho así, pero después que estoy llamando a toda la gente que ellos, amigos míos, claro, y sabéis que la leña. Y nadie la ha cogido. Todos me dicen, no, si yo tengo leña. No, yo no, Jesús. Que me lo han dicho todo el mundo. Llamaba a toda la gente. Oh, que habría ahí un remolque de un coche chico, un remolque de leña. De roble, picada. Buah. Se las das en la finca y no van a buscarla. Ve lo que es la gente. Le dice, veis corta y limpia. No. O sea, tienes que dar picar. La pala ha desaparecido. Los puntales amarillos tenía 8 o 10. Solo han quedado 2 porque esos 2 estaban desmontados y tirados para ahí. Todos los otros puntales que tenía han desaparecido. Y la pala ni la encontramos ni aparecerá. Esto no puede ser. Voy a vaya en la finca y voy a cerrar la puerta. Cago en 10. Desastre, Dagales, desastre. Eso tiene que ser algún amigo mío, porque si no los perros no, vamos, ladran y la gente no sé, uno que sea, o ese delincuente que se lo conozco yo que sí se atreve bien. Ocho, qué frío. Os voy a dejar que voy a llamar al muchacho que me traiga gasoil, porque así si no para aquí esto no puede ser todo el día lloviendo, bastante me lleva a campo, está ir para allá y para acá lloviendo, pim pam y pim pam. La culpa fue mía, Dagales, por no echarle gasoil. Por no ir, una vez que se te agota ya no puedes llegar allí. Si no, mañana tendré que ir con la moto, me cago en 10. Que me quede chorreando, me pongo. Qué desastre. No gano para disgusto. Ahora la leña, la pala, el hacho. Y el que me quitó el serrucho. Cuando está cortando los olivos con el serrucho, mismo me ve, sale corriendo y se esconde. Ah, buen día. Y encima que lo tengo grabado. Le enseñé el vídeo el día de Año Nuevo a uno de aquí y me dice el hombre, si es que este muchacho se está mal de la cabeza y coge todo lo que pilla por ahí. Pero fíjate lo que la leña es una cosa rara que han entrado aquí a llevarse la leña. Yo es que tú también me digo, tienen que haber tenido que ser valientes o ser muy amigos míos, ¿eh? Aquí, o son unos tíos valientes, o amigos, o algún conocido mío, algún amigo mío que diga, este no dice nada. Porque no es normal que entren allá a coger la leña. Y es que no, por aquí no ha pasado ningún coche, o aquí no hay rodera. La gente tiene que sacar entre 2 o 3, o para allá o para arriba. Y uno solo se pega un buen rato, tiene que haber sido 2 o 3. Lo digo yo, están muertinos de frío en casa por no ir a buscar leña y luego si aquí se roban la leña, vamos. La leña picada, vamos, se la lleva. A ese portugués se están llevando leña. No es que dejo para ir picar un montón, que se la están quitando todas. Y gente de aquí, si ves uno de aquí, que fue el último que vi allí, digo, madre mía. Estará a ti falta robarle leña a este hombre. Aunque el tío que ha robado la leña que ha robado, él por lo menos ha ido a la cara. ¿Ah? Pues me quedé sin leña, a traer otro viaje de leña. No, ya no traigo más leña para aquí porque me la van. Como me voy a traer leña aquí, me la quitan toda, la dejo allí, la quemo en la finca que se pierda para allí. Nos vemos.